esta tarde venimos a adorar al Dios de lo imposible, a darle la gloria al único que puede convertir las cosas imposibles en posibles. Y quiero aprovechar en orar a ese Dios de lo imposible. Vamos a orar por nuestra hermana Francisca Pérez. Salió positivo. Ustedes saben que ella está luchando contra el cáncer. Ahora salió positivo con COVID. Pero para Dios no hay nada imposible. Amén. Vamos a orar. Hay un predicador de Tehuantepec que se llama Darío, que también está grave por COVID. Vamos a orar por este predicador, que Dios haga un milagro en la vida de este hombre. Vamos a estar orando por aquellos que tienen alguna carga, alguna necesidad en esta noche. Padre, te damos gracias. Traemos toda nuestra confianza en esta hora delante de ti, Padre. Señor, nos acordamos de los que sufren. En este momento ponemos en tus manos a nuestra hermana Francisca Pérez, Señor. Padre, para ti no hay nada imposible. Si tú la puedes curar de cáncer, también la curarás de COVID y la sacarás adelante. Esta es nuestra confianza en ti, mi Dios. Di la palabra, como dijo aquel centurión, di la palabra y nuestra hermana Francisca sea sana en el nombre de Jesús. Padre, de igual manera ponemos en tus manos a este siervo tuyo, a este predicador, al predicador Daniel de Tehuantepec, ahí en la clínica de mi amigo el doctor Julio César. Te pido que tú, Señor, obres un milagro y tu presencia llegue ahí, Señor, y hagas el milagro. Di la palabra también allí y seas sanado. Enviamos la palabra, Señor, porque tú no estás sujeto al tiempo y al espacio, y tu palabra es vida, Señor, y enviamos palabra de sanidad para este predicador, Padre. Señor, envío sanidad también. Oro que tú hagas un milagro en la vida de mi amigo Federico, que está postrado en cama por ese accidente. Señor, restaura sus huesos, restaura cada parte afectada de su cuerpo, Padre, y levántalo, Padre. Para ti no hay nada imposible, mi Dios. Señor, si hay alguien más en este momento que esté pasando por una situación crítica, difícil, tú eres el Dios de lo imposible y a ti te lo pedimos en esta noche. Haz un milagro, Padre. Señor, vamos a meditar en tu palabra, vamos a aprender y abrimos nuestro corazón a tu palabra, y que tu Espíritu Santo sea el que dirija, sople vida a través de tu palabra en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados, aquí en casa. Como los felicito, de verdad, que cada miércoles también vengan aquí presencialmente a estudiar conmigo la palabra de Dios. Y a todos mis amigos que se conectan, podemos en este momento hacer una pausa. Saque su celular aquí en la casa, y los que están conectados, ayúdennos a compartir. ¿Sabe por qué? Alguien por allí, sin que tú te des cuenta, sin que tú sepas, Dios enviará este mensaje y le ayudará en su fe. Yo he recibido muchos mensajes de personas y llamadas que en el momento en que más lo necesitaban, porque alguien compartió una prédica de esta iglesia, una prédica de nosotros, ¿verdad?, se acercó a Dios. Hay personas, amigos, amigas que nos escuchan, que ahora se han acercado a Dios, y estoy seguro que es Dios el que está obrando a través de muchos medios, a través de estas prédicas, a través de estos estudios bíblicos. Hoy vamos a estudiar el tema la tierra de Gosén. La tierra de Gosén. Tal vez cuando usted escucha así a secas la tierra de Gosén, no entienda. Y quiero ir explicando poco a poco para que al final podamos tener 3 enseñanzas maravillosas de la palabra de Dios en esta noche. La tierra de Gosén, mis hermanos, mis amigos, era un lugar, era un territorio.
era un territorio que estaba situado en Egipto y era un territorio muy especial. De hecho, Gosén significa un montón de tierra o mucha tierra. Y era un lugar muy fértil para pastar al ganado, una zona muy próspera, muy bendecida. Así lo encontramos escrito aquí en las Sagradas Escrituras. Pero antes de ir a ver lo que está escrito, quiero plantearles lo que vamos a estudiar. Hoy vamos a aprender en todo el estudio cómo podemos habitar en Gosén en tiempos de dificultad, en tiempos de hambre, en tiempos de enfermedad. ¿Cómo podemos estar en Gosén en tiempos de plagas, en tiempos de soledad, en tiempos de dolor, etcétera? Esto es lo que vamos a compartir en esta hora. Y vamos a basar la enseñanza en un personaje muy conocido en las Sagradas Escrituras llamado José. No Josué, José. El hijo de Jacob o Jacob. La Escritura nos enseña que José pasó por muchas circunstancias difíciles, muchas cosas duras. Y es un prototipo, ¿verdad?, que nos enseña a ver a Yeshua o a Jesús, al Mesías. Que desde el libro de Génesis nos apunta la profecía del Mesías acerca de Cristo. La Biblia dice que Dios permitió que José fuera un hijo anhelado antes de nacer. Él nació por un milagro. Por eso hemos cantado el Dios de lo imposible. José nació por un milagro. Su madre era estéril y fue quitada su afrenta. Era la esposa que más amaba, era la que amaba Jacob. Y dice la Escritura en Génesis 30, verso 22 en adelante, dice: y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, dice la palabra de Dios. Así que en primer lugar, desde antes que naciera ya había dificultad. Su mamá era estéril, no podía nacer José, pero Dios quitó su afrenta e hizo un milagro y nació de un vientre estéril por el milagro de Dios. Y Dios permitió que José fuera el hijo más amado de Jacob y de Raquel. Era tan amado, Dios permitió eso. Y dice la Escritura que Dios amaba más a José que a todos sus hermanos. Tal vez es algo que no sea correcto o entendemos que no es correcto, pero que Dios lo permitió porque tenía un propósito. Dios permitió que su padre Jacob le demostrara ese amor mucho más grande que a sus hermanos, y lo amaba tanto. Génesis 37:3 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, por lo que había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Ya cuando José era todo un muchacho, era tanto el amor del papá que le hizo a él, lo distinguió de todos sus hermanos, eran 12, lo distinguió con una hermosa túnica de colores. Esto yo lo aprendí desde niñito en la escuela dominical. Pero también Dios permitió que José le contara los sueños que él había tenido, tanto a su padre como a sus hermanos. Y cuando él contó sus sueños
Sus hermanos lo rechazaron, lo envidiaron. Sus padres no lo entendieron. De ahí que José, dice la Escritura, fue enviado a sus hermanos a llevarles el lonche o el lunch. Y sus hermanos en el campo trabajando, cuando lo vieron venir con aquella túnica de colores, tuvieron envidia de él y lo tomaron y lo iban a matar. Le quitaron la túnica. Y dice la Escritura que uno de esos hermanos mayores de José intervino, intercedió por él y dijo: no lo matemos, metámoslo en este pozo. Y lo metieron a un pozo. Y Dios permitió que José pasara todo esto antes de disfrutar la tierra de Gosén. Y no solo eso, cuando los hermanos vieron que venía por ahí un grupo de madianitas, dice la Biblia o de ismaelitas, vendieron a su hermano y lo entregaron. Y entonces la ropa, la túnica lo tiñeron de un animal muerto, de sangre de un animal muerto, y lo llevaron a su padre, engañándole a su padre que un animal lo había destrozado, lo había matado. Pero José siguió pasando por humillaciones. Dice la Biblia que aquellos ismaelitas lo vendieron a Potifar, un funcionario del faraón de Egipto, y ahí era mayordomo de su casa. Ahí trabajaba, prosperó tanto. Pero también dice la Biblia que Dios permitió que él fuera tan hermoso, tan bello, que fuera una tentación para la esposa de Potifar. Y la esposa de Potifar lo tentó y le decía: duerme conmigo. Y José decía: yo no le voy a fallar a Elohim, no voy a fallarle a Dios. Esta es la historia de José. Dios permitió todo esto en la vida de José. Y estoy dando todo este contexto para que podamos entender la tierra de Gosén. Si yo no digo todo esto, no lo vamos a entender. Y dice la Biblia que ahí fue probado por Dios y pasó el examen. No pasó el examen terrenal porque fue encarcelado, pero pasó el examen delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que estando en la cárcel también fue próspero, fue bendecido. Y estando en la cárcel llegó a ser el máximo, hasta que el copero y un copero y un panadero que estaban en la cárcel tuvieron sus sueños. José lo interpreta, y el faraón, cuando tiene el sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, lo mandó traer, lo sacó libre, y José interpretó el sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas. José le dijo al faraón: vienen 7 años de vacas gordas, y eso significa mucha bendición, mucha lluvia, mucha cosecha, abundancia de todo. Va a haber de todo durante 7 años, 7 vacas gordas, pero después de esos 7 años van a venir 7 años de vacas flacas, donde va a hacer falta la lluvia, va a haber sequía, va a haber pobreza, va a haber falta de alimento. Y José fue nombrado como el máximo dirigente de Egipto después del faraón, como el primer ministro de Egipto. Y Dios permitió que José llegase a ser el primer ministro de Egipto, de todo aquel imperio, de toda aquella nación, para que administrara los recursos durante aquellos años de vacas gordas, y posteriormente la administración sería mucho más llevadera en el tiempo de las vacas flacas. Y el hombre era un hombre sabio. Dios permitió que José pasara esto, pero estaba lejos de su familia.
Y la escritura nos dice, mis amados hermanos, que cuando José, a mí me encanta contar esta historia y contar historias de las Sagradas Escrituras. Me encanta mucho cuando la escritura dice que José ya estaba situado, ya estaba como jefe, ya estaba como ministro, como primer ministro de Egipto. Sus hermanos llegaron a buscar comida por el hambre. Hizo un juego de trueques ahí, ¿verdad? Les dio mucha comida para que llevaran a su padre, pero se quedó con uno de ellos para obligarlos a venir. Y en una de esas vueltas, José les dijo a sus hermanos: yo soy el hermano de ustedes, a quien ustedes vendieron. Dios permitió todo esto, que yo pasara todo esto, para que yo llegara a ser el primer ministro de Egipto. Me impresiona la historia, porque dentro de esta historia entra la tierra de Gosén. Hay un pasaje maravilloso de las Sagradas Escrituras que más adelante lo voy a ir leyendo, donde dice que José le dijo a uno de sus hermanos: vayan con mi papá, vayan con mis padres y díganle ven, y díganle vengan aquí conmigo, vengan y disfruten de la tierra que les voy a dar, vengan y entren a la bendición. Es lo que estaba diciendo José, y la Biblia dice que Jacob y todos sus hijos, los hermanos de José, Jacob, hijos, nietos, decimos en mi pueblo, y toda la plebe, ¿verdad?, fue traída hasta Egipto. Y cuando ya estaban en Egipto, cuando ya estaban bien en Egipto, es una forma maravillosa en que Dios determina, en que Dios usa al faraón, en aquel tiempo al Ramsés. Dios lo usó para que Ramsés diera indicaciones para que el pueblo que apenas iniciaba, todavía no era el pueblo de Israel, recuerden, eran los hijos de Abraham, eran los hijos de Isaac, eran los hijos de Jacob, que se estaban ahora estableciendo en Egipto, donde fueron esclavos durante 430 años. Y ahí en Egipto dice la escritura que Dios los estableció en una tierra que se llamaba tierra de Gosén. Gosén es una de las ciudades muy importantes de los faraones. Tierra próspera, tierra muy, muy bendecida. Génesis 4:27, para que usted lo vaya ubicando y vayamos entrando al estudio de esta noche. Así habló Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, dice, tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. ¿Dónde? En la tierra de Gosén. Era una tierra muy buena. Génesis 47:6. Le voy a dar algunos datos muy bonitos de las Sagradas Escrituras. Dice Génesis 47:6: la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Esta fue la indicación del faraón en ese momento. Imagínense, hermano, qué privilegio. Gozar de una tierra maravillosa, gozar de la tierra de Gosén. Una tierra muy bendecida. Una tierra donde había suficiente alimento para el pueblo de Israel. Y el faraón mismo le está diciendo, la tierra de Egipto delante de ti está. Se lo está diciendo a José.
en lo mejor de la tierra, ahí has habitar, dice, a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén. Y ahí se establecieron los hijos de Israel. En ese momento ya eran los hijos de Israel, porque ya era llamado Israel, Jacob, ¿verdad? El papá de José. Eran tierras apartadas. Veamos lo que dice aquí, unos datos preciosos de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué Gosén era de lo mejor? Nosotros podemos decir porque era una tierra fértil, porque el pueblo de Dios pues sembraba, eran trabajadores. Hermano, esa no era la razón principal. ¿Saben cuál era la razón principal por la que era muy bendecida esa tierra? Porque Dios es el que da la bendición. Dios. Así el pueblo de Israel estuviera en un desierto. ¿Qué ha hecho Dios en donde está Israel ahora? En pleno desierto. Dios los ha hecho prosperar. El pueblo de Israel que está en lugares desérticos han hecho reverdecer el desierto, hermanos. Que por la tecnología, sí es cierto, tiene la tecnología, pero es Dios, porque Dios escogió ese pueblo. Y miren hasta qué grado. Se los voy a platicar antes de leerlo en la Biblia, porque si se los leo en la Biblia van a decir, ¿a poco eso viene en la Biblia? No nos lo habían dicho. Pero déjeme platicárselo, para que usted diga, no lo creo hasta que lo vea en la Biblia. Le voy a contar algo increíble para los ojos humanos. Dice la Biblia, hermanos, que cuando ya estaban en la tierra de Gosén, el pueblo de Israel, dice la Escritura, la historia de los israelitas, que cuando había alguna plaga en todo Egipto, miren, vamos a poner que Egipto es todo este cuadro, pero aquí en una parte, casi en medio, vamos a poner esto aquí en medio está la tierra de Gosén. Escuchen, cuando las plagas cayeron en todo Egipto, era de suponerse que las plagas caerían en Gosén, pero no caían en tierra de Gosén. Caían en todo el territorio de Egipto, pero en la tierra de Gosén no había plaga de moscas, no había plaga de granizo. Cuando al final la plaga peor, la muerte de los primogénitos, no hubo en tierra de Gosén uno que falleciera. Hermanos, Dios puso esta palabra por lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo hoy en día una plaga mundial. Amén. Pero si Dios dice, tú estás en Gosén, tú estás en Cristo, tú estás en mí, yo te voy a preservar, es porque Dios así lo dispuso. Es porque Dios es bueno. Cuando a mí me preguntan, hermano, ¿y cómo pasaste el COVID? Yo siempre le doy la honra y la gloria, toda la honra y la gloria a mi Padre Dios. Sí, es correcto decir gracias a la vacuna, a que tenía una dosis o que ahora ya tengo las 2 dosis, es correcto decir. Pero hay personas que aún con las 2 dosis de vacuna se han enfermado y han muerto, han partido con Dios, han fallecido. Es por eso, hermanos, que toda la gloria debe ser para Dios. Yo me admiro. Ayer visitaba, ojalá estén conectados. Ayer estaba visitando a la hermana Edith y a su familia.
Y nos sorprendimos porque su hija Ruth llegó y le preguntó, dice que le pregunta a su hija, a su mamá: mamá, ¿y aquí tienen agua ustedes? ¿Saben por qué preguntó? Porque todos los vecinos carecen de agua, pero en la casa de nuestra hermana Edith siempre hay agua. ¿A qué cree usted que se debe, hermano? ¿A qué cree que se debe? Estando en el Edén, en Tabasco, como se dice, ¿verdad? En el Edén, hay lugares difíciles donde está nuestra hermana, donde vive. Todos sus vecinos no tienen agua, pero a ella no le falta el agua. La razón es sencilla: espiritualmente está en tierra de Gosén. Pero antes de llegar a la tierra de Gosén tuvieron que pasar muchas cosas. A lo largo de nuestra vida, mis queridos amigos y hermanos, mi familia y yo hemos estado en muchos lugares: en la Ciudad de México, en la ciudad de Oaxaca, en pueblos pequeños, como ciudades pequeñas como Matías Romero. Y saben una cosa: Dios nos ha llevado a vivir en un vasto territorio, en una pequeña tierra que se llama tierra de Gosén, llamado simbólicamente, porque muchas veces hemos visto calamidades a nuestro alrededor, pero Dios no permite que llegue a nuestra casa, a nuestra familia. Con mucha razón el salmista dice: ninguna plaga tocará tu morada. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Ahora sí lo puede usted creer leyendo los pasajes que vamos a leer. Lo que le acabo de contar, ahí le va en la Biblia. Éxodo capítulo 8, verso 22. Dice la palabra de Dios: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella. ¿Cómo ve? Para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Elohim en medio de la tierra. ¿Cómo me bendice este pasaje? Porque es lo que muchos cristianos que hemos confiado nuestra vida a nuestro Padre Celestial estamos viviendo. Les voy a leer otro pasaje, Éxodo 9, 26. Dice: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Estamos hablando de las plagas. En el pueblo de Israel hubo plaga de moscas, hubo plaga de granizo, hubo mortandad, hubo plaga de oscuridad. ¿Sabía usted que hubo una plaga de oscuridad en Egipto? En todo Egipto no había luz. Se acabó. En aquel tiempo no usaban la electricidad como nosotros, pero se acabó el aceite, se acabó todo y hubo tinieblas. Pero dice la Escritura que en Gosén había luz. Así sucede en el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo de tinieblas donde está avanzando esta enfermedad, donde avanza el pecado, donde lo malo está avanzando. Pero nosotros seguimos guardados en el hueco de la mano de Dios, porque estamos en la tierra de Dios. Eso significa tierra de Gosén. Me encanta Génesis 45, 9 y 10. La historia que yo les venía contando se sitúa también donde José manda a traer a sus padres. Y mire cómo lo dice. Dice: daos a prisa, id a mi padre y decidle:
así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. ¡Wow! Por eso le dije que es prototipo de Jesús. El mismo llamado nos hace Cristo a nosotros. Ven a mí, no te detengas. Y habitarás en tierra de Gosén, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. La provisión de Dios está en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Precioso, ¿verdad? Pero ahora quiero ir a las enseñanzas de esta hora, de esta noche. Quiero traerles 3 enseñanzas acerca de lo que significa la tierra de Gosén, de lo que significa este pasaje a la luz de la vida de José. Número 1. Veamos aquí en su pantalla. Acepta lo que Dios permite. Debo aceptar lo que Dios permite. Este es el secreto de la vida de José. Hermanos, cuando fue vendido por sus hermanos, cuando fue llevado a Potifar, cuando fue vendido a los ismaelitas, no renegó a Dios. Cuando fue vendido a Potifar, no renegó a Dios. Cuando fue metido a la cárcel y era esclavo lavando pisos, no renegó de Dios, porque aceptó lo que Dios permitió. De cada situación que vivió José, él pudo sacar lo mejor de sí. Y de cada situación que usted pase, Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Por eso debemos aceptar lo que Dios permite en nuestra vida. Cuánto gozo hay en mi corazón por mi hermana Anita. Dios permitió lo que usted ha pasado, hermana, para que ahora esté libre de esa enfermedad, gracias a Dios. Mi hermana Anita ahora es sana totalmente del cáncer. Estuvimos orando muchos meses por ella y ahora el diagnóstico es sana del cáncer. Gracias a Dios. Esa situación de catástrofe, de cárcel, de esclavitud en la vida de José, él lo iba aceptando porque Dios pule a sus hijos. Dios pule a cada persona. Cada persona muchas veces le pasa una o más cosas malas en la vida. Y ahora podemos entender muchas cosas de lo que hemos pasado y por qué ahora estamos en tierra de Gosén. O tal vez algunos están pasando por situaciones difíciles todavía, porque Dios los va a llevar a tierra de Gosén, a la bendición de Dios. Hermanos, los acontecimientos duros, difíciles, no son casuales. Los acontecimientos difíciles son oportunidades de crecimiento. ¿Me escuchó? Cuando usted esté pasando por una enfermedad, tómelo como una oportunidad de crecimiento espiritual. Cuando lo despidan de su trabajo, tómelo como una oportunidad de que Dios abra una puerta mejor. Como dije, los acontecimientos difíciles muchas veces no son casualidades, no son casuales, son oportunidades de crecimiento. Somos, hermanos, producto muchas veces de situaciones difíciles,
No somos el producto de la casualidad. Dios rige y dirige nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que lo primero que tenemos que aprender en esta hermosa noche es que debemos aceptar lo que Dios permite en nuestra vida, sea bueno, sea malo. Hemos estudiado Romanos 8:28, porque los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esta es la palabra de Dios. Tenemos que aprender a madurar, a crecer. La enseñanza número 2. Debemos descubre cuál es el propósito. La tierra de Gosén era ese lugar para José final, para José. De ahí el pueblo de Israel tiene una historia vasta hasta el día de hoy, que ustedes pueden leerlo en las Sagradas Escrituras. Pero ahorita estamos en este contexto. José no sabía cuál era el propósito de por qué lo vendieron sus hermanos. José no sabía el propósito de por qué llegó a ser esclavo. José no sabía el propósito de por qué fue metido a la cárcel. Él no sabía. Es difícil saber a la edad de 17 años, pero es admirable entender cómo él no desmayó. Cualquier jovencito de 17 años con estos problemas hoy en día se quita la vida. Pero aquí encontramos algo maravilloso. Todo tiene un propósito en la vida. Lo bueno, lo malo que nos pase. Parecía que la vida de José era una vida de sube y baja. Y es que así es la vida, hermano. Llegó a ser mayordomo, de repente estaba en la cárcel. Y así. Un día estaba arriba y de la noche a la mañana ya estaba en la prisión, no estaba en un lugar de sufrimiento, en el pozo, donde fuera llevado. Pero un día José descubrió ese propósito cuando él estaba reunido con sus hermanos y pudo besar a su padre, a su madre, a sus hermanos. Él dijo: para esto Dios me trajo aquí, para esto Dios permitió que ustedes me vendieran, para esto Dios permitió que yo sufriera esto, aquello, porque ahora yo les voy a dar la tierra de Gosén, que viene de parte de Dios. Dios estaba usando a José como un tipo de salvación para su familia, para Israel. Hoy en día Cristo es nuestro Salvador suficiente. Y Él padeció la cruz con un propósito. Y ahora nosotros tenemos que, como cristianos, aprender que todo tiene un propósito en la vida. Tenemos que aprender a descubrir cuál es el propósito para llegar a la bendición de Dios, a la tierra de Gosén. ¿Por qué no? A la tierra prometida cuando estemos en la patria celestial con Cristo. Y número 3, disfrutar la tierra de Gosén. Disfrutemos la tierra de Gosén. Así como José fue un salvador para Egipto, toda una nación, y para su casa, para su padre, su madre y sus hermanos. Así como José dijo: ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí.
Mire qué hermosas palabras. Asimismo, nuestro Padre Celestial, por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, quiere que entremos a Gosén. Y por eso Jesucristo dice también: ven a mí, no te detengas, no te quedes ahí, yo te daré descanso, yo te haré descansar. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Estarán en la tierra de Gosén, en la tierra de bendición. Deuteronomio capítulo 11, verso 14, dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. En tiempos de dificultad, hambre, enfermedad, soledad, dolor, plagas, debemos entender que Dios tiene un propósito, y es que entremos y descansemos en Cristo Jesús, porque en nosotros no vamos a encontrar descanso. En mí, en usted mismo, no encontrará descanso. Solo encontramos descanso en Cristo Jesús. Él es el que nos da descanso. Hemos cantado en esta noche: voy a ver la victoria. La batalla es de nuestro Señor. Mis amados hermanos, disfrute la tierra de Gosén. Si todavía no has entrado a la tierra de Gosén, Jesucristo dice allá en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. Mis amados, la tierra de Gosén, nuestra tierra de Gosén, es Cristo Jesús. Es cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nuestra tierra de Gosén es cuando ponemos toda nuestra confianza en Cristo, y Dios suple todo conforme a sus riquezas en gloria. Él nos hará descansar. Nuestra prosperidad significa Cristo. No significa posesiones, no significa acumular, no. El próspero no es el que acumula, hermanos. El próspero es el que más da. El próspero es el que más da, el que más suelta. Porque mientras más damos, más nos bendice Dios, y más nos da Dios, y más nos da Dios. Y entonces habitamos en esa tierra, tierra de bendición, tierra de Gosén, Cristo Jesús. Puestos de pie, mis amados, espero que le haya ayudado este mensaje y usted aprenda en este momento estas tres cosas. Recuérdelo en esta hora. Acepte lo que Dios permite en su vida. Número 2, aprenda a descubrir el propósito de todas las cosas buenas o malas que nos pasan. Y número 3, entremos a la tierra de Gosén por medio de Cristo. Es aceptando a Cristo que tenemos la bendición maravillosa de nuestro Padre Celestial. Oremos en esta noche. Padre, gracias por esta palabra tuya. Señor, hemos venido a adorarte, hemos venido a cantarte, y hemos estado gozosos en tu casa, y hemos estado aprendiendo tu hermosa palabra. Señor, si alguno de mis oyentes que está aquí en la iglesia, en la casa tuya o conectado, todavía no ha encontrado esa puerta, hoy la hemos presentado. Señor, toca su corazón. Entra a ese corazón, Señor, que hoy te abre sus puertas, y permítenos gozar de la tierra de bendición.
Gracias, Padre, por esta hermosa palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Muy bien, hermano. Vamos a ofrendar en esta noche con gozo, con alegría. Y vamos a sembrar. Allá en casa usted también lo puede hacer. Así que oremos por el dador alegre. Padre, presentamos nuestra ofrenda en esta noche de estudio bíblico. Señor, traemos nuestra ofrenda con gozo, con alegría. Bendice al dador alegre. Y hoy consagra y limpia estas ofrendas, Padre, que sean para el uso correcto en tu obra, Padre. Gracias te damos y bendecimos a tu pueblo en esta hora y despedimos esta hermosa transmisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amigos y hermanos, pasen una excelente noche. Gracias por conectarse. Nos conectamos y nos vemos aquí también los que vienen presencialmente todos. Domingo 9 de la mañana presencial y 11 de la mañana presencial y virtual. Así que nos conectamos domingo a las 11 de la mañana. Bendiciones a todos.